temas alemanes porque este país ampliará los controles en todas sus fronteras terrestres a partir del próximo lunes 16 de septiembre. El objetivo de la medida es frenar la migración irregular hacia Alemania. Inicialmente estará en vigor durante 6 meses. La legislación de la Unión Europea exige fronteras abiertas dentro del bloque, pero el gobierno alemán afirma que las nuevas medidas están en línea con las reglas de la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos dice el medio alemán, Deutsche Welle? Bueno, a grandes rasgos, lo que nos dice es que la señora Nancy Faeser anuncia oficialmente la reanudación de los controles de pasaportes en todas las fronteras terrestres del país, ya no solamente en las fronteras orientales, sino ahora también en las fronteras occidentales. Según esto, el objetivo, ya la escucharon, es reducir la migración por vía irregular y mejorar la seguridad interior. Esta decisión la confirma el gobierno de Olaf Scholz y dice que a partir ya de este 16 de septiembre se espera que arranquen y durarán por lo menos 6 meses. Pero bueno, ese por lo menos 6 meses, en realidad así empezaron con Austria, allá por el año 2015, bajo el pretexto de que llegaban demasiados sirios que venían huyendo de la guerra civil, de las primaveras árabes, que nuestro vecino del norte les organizó, y después los europillos se la tuvieron que comer y hacer frente. Los controles fronterizos tienen como fin limitar la migración irregular, así como enfrentar las amenazas de grupos terroristas e islamistas y organizaciones criminales transfronterizas, dice el idiota de Olaf Scholz. Y digo el idiota de Olaf Scholz porque esto es literalmente seguir estereotipando. Y habla de las medidas de control, que en realidad no son únicamente medidas de control para los musulmanes, sino en general contra otros países europeos con los que los alemanes no simpatizan. Cabe señalar que la ministra del Interior también subraya que esta medida incluye la posibilidad de rechazar en la frontera a los migrantes que sean aprehendidos con documentación falsa o que no dispongan de visados que les permitan estar en Alemania. Todos los países que limitan con Alemania son miembros del espacio Schengen, de la zona Schengen, por lo que quienes cruzan de un país a otro deberían hacerlo sin problemas ni controles fronterizos, pero pues Alemania, es el jefe de los demás países de facto, y desde octubre del 2023, particularmente en octubre, arreció a Alemania, yendo en contra, atentando en contra de los principios de la zona Schengen, que ya se había instaurado chequeos en sus fronteras con Suiza, con República Checa y con Polonia, para disuadir el movimiento de inmigrantes. Muchos me preguntarán, profe, ¿pero qué es esto del espacio Schengen? ¿A qué te refieres? Bueno, déjenme les comparto un fragmentito del canal de Karim Jalal Pech. Les invito a que se suscriban, que tiene una explicación muy interesante y así en breve. Los inicios del espacio Schengen se remontan a 1985, cuando se firmó el Acuerdo de Schengen en Luxemburgo por 5 países: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. 5 años más tarde se firmó un convenio para concretar cuál sería la aplicación de este acuerdo, y ahí se fijó que se abolirían los controles en las fronteras internas de estos países y que se emitiría un tipo de visado uniforme, entre otras cosas. Ahora bien, realmente no fue hasta 1995 cuando se llevó a cabo en la práctica, lo cual benefició a 7 países en total, ya que España y Portugal se habían unido también a Schengen. A partir de ahí, este espacio fue creciendo al incorporar a más países. Pero, ojo, cuidado, porque en aquel entonces el espacio Schengen no estaba vinculado a la Unión Europea. O sea, digamos que las reglas establecidas por los tratados de Schengen operaban de manera autónoma. Eso sí, esto cambió en 1999, cuando se firmó el Tratado de Ámsterdam, uno muy importante de la UE, y ahí se incorporó el espacio Schengen dentro del marco legal de la Unión Europea, lo que supuso que, a partir de entonces, todos los países que se incorporasen a la UE debían trabajar para incorporarse también al espacio Schengen, porque no era algo automático. 5 años más tarde, en el 2004, ya eran 25 países los que formaban parte del espacio Schengen, y varios de ellos no formaban parte de la UE, como era el caso de Islandia, Suiza y Noruega. Y con los años, los países del espacio Schengen
fueron eliminando los controles fronterizos de sus tierras, mares y aeropuertos. Así, en 2023, con Croacia como última incorporación, el espacio Schengen garantiza la libre circulación de más de 400 millones de ciudadanos europeos. Y al final, el espacio Schengen fija unas normas comunes para todos sus países miembros. De esta manera, todas las personas que vengan de un país que no es Schengen tiene que cumplir las mismas condiciones para entrar a este espacio. Además, en Schengen existe un sistema de intercambio de información común para mejorar la cooperación policial transfronteriza e incluso se facilita que el sistema de extradición sea más rápido, por ejemplo. Por tanto, digamos que en la práctica el espacio Schengen funciona como un solo país y si estás autorizado para entrar en uno de sus 27 países miembros, puedes desplazarte libremente por todos ellos durante un máximo de 90 días en caso de tener una visa de corta duración. Esto ofrece ventajas sociales y económicas muy considerables, porque según datos de la propia Unión Europea, cada día alrededor de 3,5 millones de personas cruzan las fronteras interiores para trabajar, estudiar o visitar a gente. Además, casi 1,7 millones de personas residen en un país Schengen pero trabajan en otro. De hecho, esto es algo que en Bélgica se ve con cierta frecuencia. Gente que vive en Francia, en Lille, por ejemplo, pero que trabajan en Bruselas. Y al final, este tipo de viajes por asuntos laborales o personales hacen que los europeos realicen cada año 1.250 millones de viajes por el interior del espacio Schengen, lo cual acaba beneficiando enormemente a sectores como el del turismo, por ejemplo. Pero ahora Alemania ha decidido que toda la ayuda va para Ucrania, ha decidido joderse, irse a la ruina, quebrar Europa, pero hay que obedecer a papá Estados Unidos y hay que poner nuestros recursos y nuestra concentración en debilitar a Rusia y hay que ayudar a Ucrania hasta donde tope, aunque pulvericemos los principios de la Unión Europea. Generalmente cuando hay crisis, generalmente cuando hay guerra, generalmente cuando la economía va muy mal, cuando no hay crecimiento económico, se le suele echar la culpa históricamente a los migrantes. A pesar de que en buena medida los migrantes en Europa, ante la crisis demográfica que tienen, porque cada vez los países en Europa, por ejemplo, Italia, España, bueno, el mismo Alemania, tiene problemas de que ya no se están reproduciendo, ya no llegan ni siquiera a 2 personas, a 2 hijos por pareja. 2 es digamos, el ideal de la tasa de natalidad de sustitución o tasa de sustitución de la natalidad, que cada 2 parejas tengan por lo menos 2 hijos. Los europeos ya no lo están logrando. Tienen políticas públicas muy agresivas que traen a la gente estresada. Por ejemplo, Italia tiene, me parece que una tasa de sustitución de la natalidad de 0.6%, es decir, ni siquiera están teniendo un hijo por pareja. Y esto genera, por supuesto, un problema muy serio. ¿Quién va a estar en edad productiva cuando toque que esta gente se jubile? Es decir, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a ser productivo para que quienes hoy son jóvenes, cuando llegan a la vejez, si ya no están teniendo hijos, pues puedan tener sus pensiones, acceso a pensiones que además las desean y creen que es algo natural, algo normal, ¿no? Bueno, déjenme les platico, les cuento que están cargándose contra la migración, porque la migración que llega es gente que se pone a trabajar, muchas veces gente a la que le pagan mucho menos de lo que le pagarían pues a un nacional de algún país europeo. Entonces, cuando hay crisis, es exactamente la fórmula. Crisis, entonces, en el nombre de la seguridad del país, cargan contra los inmigrantes, cargan contra los extranjeros. Entonces, Alemania lo viene haciendo sistemáticamente. Se pusieron al tú por tú contra Rusia y en todas las están perdiendo. Están perdiendo de todas. Y entonces tienen que ir recurriendo a medidas drásticas. ¿Y saben qué? Es a tomar los derechos que ya se habían ganado. Es decir, hay pues un retroceso y se supone que Olaf Scholz es el progresista. Se supone que Olaf Scholz, Pedro Sánchez, Macron son los combatientes en contra de la ultraderecha europea. Imagínense si esos son los
Esos son los socialdemócratas. Si esos son los progresistas, imagínense los otros. Y bueno, pues lo que estamos entonces aquí nosotros observando es que están hiriendo de muerte uno de los principios fundamentales de la integración territorial de Europa. Si de por sí Europa se está desgranando, se está desbaratando económicamente hablando, está perdiendo competitividad, lo dice Mario Draghi este día, dice Europa como región la está pasando mal y no se ve un futuro prometedor. Y luego pues se les ocurre caerle a palos a Rusia con sanciones que en realidad era, aquí lo dijimos, darse una bala en el pie, pues con justa razón. En la práctica, pues, los Estados miembros amplían una y otra vez sus excepciones a este reglamento con vagas justificaciones como la presión migratoria, la amenaza terrorista, la preocupación por la seguridad, que son la vieja confiable. La Comisión Europea les advierte que limiten sus controles fronterizos a lo estrictamente necesario, pero no tiene un poder real para ejecutar ningún castigo para quienes violen esto. El mismo Alemania lo hace recurrentemente. Se supone que si, por ejemplo, una frontera exterior se ve bajo presión de un gran número de migrantes, los miembros pueden controlar sus fronteras interiores sin avisar con mucha antelación, pero realmente vemos que lo están haciendo de tal forma que, híjole, más bien parece un intento deliberado de tirarse a la Unión Europea que de otra cosa.